Bien, chicos, entonces, en esta semana 16 vamos a hablar sobre la transducción de señales. Bien, aquí están los objetivos, los ejes temáticos. Y antes de sumergirnos de lleno en lo que es la transducción de señales, hagamos una pequeña pausa y miremos el panorama completo. ¿Por qué es importante recordar cómo el ADN pasa al ARN y luego a las proteínas, que es el dogma central que acabamos de ver la semana pasada? Porque las proteínas que la célula sintetiza no trabajan de forma aislada. Una célula necesita saber cuándo activar un gen, cuándo fabricar una proteína y cuándo degradarla. Y ahí es donde entra este tema que vamos a ver hoy, ¿no? La transducción de señales. Imaginen a una célula como a una especie de hospital muy complejo, ¿no? Un hospital de alta complejidad, imaginemos el Rebagliati. El ADN hemos dicho que es como una biblioteca central, ¿no? Donde tiene todos los protocolos médicos, porque en el ADN encontramos todas las instrucciones. Pero un protocolo no se activa solo. Se necesita que llegue un paciente a emergencias, ¿no? Que vendría a ser mi estímulo externo, una recepcionista o el triaje que pueda tomar sus datos y avisarle al médico de guardia, ¿no? Entonces necesitamos un receptor, necesitamos que este médico active toda una serie de acciones, ¿no? De repente que llame especialistas, que serían los segundos mensajeros, para que finalmente, por ejemplo, este paciente pueda recibir o le puedan aplicar su cirugía, ¿no? Que vendría a ser la respuesta celular. Entonces, hoy vamos a aprender cómo la célula se comunica con su entorno para poder decidir sobre su propio destino. Y antes de ello es importante que recordemos algunos conceptos que supongo que ustedes ya los tienen bien fijados al día de hoy. ¿Qué cosa es la homeostasis y la adaptación? ¿No? En cuanto a ello, simplemente recordarles que una célula no responde a su entorno, ¿no? Si no responde a su entorno, significa que es una célula muerta o, en el peor de los casos, que es una célula tumoral. La transducción de señales es el mecanismo bioquímico justamente detrás de esta homeostasis, ¿no? Que es el equilibrio, estar en equilibrio. Ahora, también hay que recordar que la membrana plasmática de la célula actúa como una barrera seleccionable, ¿no? La bicapa lipídica ya sabemos que es impermeable a la mayoría de las moléculas polares, ¿no? Por lo tanto, la información, no la molécula en sí, es la que debe cruzar la membrana. Bien, entonces piensen, por ejemplo, chicos, en una molécula, señal, como por ejemplo la adrenalina, ¿no? Como si fuese esta adrenalina, esta señal, un visitante que llega de noche a un hospital cerrado. No puede entrar libremente por la pared, ¿no? No puede entrar a través de los ladrillos, ¿no? Que vendría a ser la membrana plasmática. ¿Qué hace entonces? Toca el intercomunicador, ¿no? De la puerta, que vendría a ser el receptor de la membrana. El visitante no entra al edificio, ¿no? Pero lo que va a hacer es que a través del intercomunicador su voz va a viajar por los cablecitos eléctricos, que vendría a ser la cascada de señalización, hasta el guardia que está adentro, que está escuchando, ¿no? Este mensaje, y finalmente él va a presionar un botón para poder encender las luces, poder activar la alarma, que sería la respuesta, y finalmente que las puertas se abran para que este visitante, que da la adrenalina, mi señal inicial, pueda entrar y se active toda una respuesta, ¿no? Entonces, eso es transducir, ¿no? Convertir una señal externa en una acción interna sin que el iniciador cruce la frontera. Bien, y entonces ya sabemos que la señal llega a la célula, pero ¿a dónde va a parar toda esa información? En la mayoría de los casos, el objetivo final de una vía de transducción de señales es modificar la expresión de los genes. Sin embargo, chicos, el ADN no está libre,
no está desnudo en el núcleo, ¿no? Sabemos que está fuertemente empaquetado. Y para que un gen pueda transcribirse, así, en este estado, sabemos que no va a poder hacerlo, ¿no? Porque ya lo hemos hablado la semana pasada, ¿no? Entonces necesitamos dos condiciones bioquímicas críticas para que esto suceda, ¿no? Tendremos que abrir, digamos, el terreno de que haya una remodelación de la cromatina y luego empezar a llamar a toda la maquinaria de la copia, ¿no? Que vendrían a ser los factores de la transcripción. Entonces, primero, chicos, hablemos de las histonas porque este dibujo ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Si el ADN está muy apretado con las histonas, encontramos entonces una heterocromatina, ¿no? Y la ARN polimerasa 2 así no puede entrar. Entonces, dijimos que había un proceso como la acetilación que actúan con la cromatina, ¿no? Específicamente con los aminoácidos lisina, y entonces se afloja esta unión y así permite que se pueda tener, ¿no? Eh, mm, se pueda, la ARN polimerasa pueda empezar a actuar, ¿no? Y así se permite entonces la expresión del gen. En cambio, en la desacetilación, ¿no? Otra vez volvemos a cerrar el acceso, otra vez tenemos heterocromatina, ¿no? Entonces, complejos multiproteicos, también dijimos como el SW y SNF, actúan como unas maquinitas excavadoras, ¿no? Que desensamblan temporalmente la asociación entre las histonas y el ADN, justamente, ¿no? Para dejar este terreno accesible. Una vez que ya lo tengo como eucromatina, ¿no? Que ya tengo abierto el camino, entraban a trabajar los factores de transcripción, ¿no? El TFI, o yo les llamo, ¿no? TF2A, B, D, E, F y H, ¿no? Y estos factores de transcripción se unen a regiones promotoras específicas, como por ejemplo la Tata Box, ¿no? ¿Y qué creen? La activación de estos factores no es mágica, depende estrictamente de estímulos de receptores de membrana, que son como antenitas, o también de los mensajeros intracelulares a través de cascadas de fosforilación, como por ejemplo las vías que están asociadas a los receptores tirosina quinasa, ¿no? Que son los receptores TK, RTK, seguramente los van a encontrar en los libros así, los receptores tirosina quinasa. O, por ejemplo, la señalización de hormonas metabólicas, como por ejemplo las hormonas tiroideas. Entonces, si se dan cuenta, lo que hemos venido hablando la clase pasada está conectado, ¿no? Porque una vez que tenemos la eucromatina lista, complejos multiproteicos como el SW y SNF y los factores de transcripción, el TF2A, B, C, D, E, se van a unir con la data box que habíamos hablado al inicio, ¿no? Que era como ponerle un indicador para que la ARN polimerasa empiece a replicar a partir de esa zona, porque no quiero replicar o no quiero sacar una fotocopia de todo, sino solamente de una partecita en específico, ¿no? Y esto cómo se conjuga con lo que vamos a hablar ahora. Nada de este trabajo que hemos estudiado anteriormente funcionaría, estos factores de transcripción, la data box, nada funcionaría, la acetilación, desacetilación, nada de eso funcionaría si previamente no han sido activadas las antenitas, los receptores. ¿Y cómo se activan esos receptores? Porque vienen estímulos o señales de afuera, ¿no? Y una vez que esas señales, esos estímulos dan la orden y los captan estas antenas, estos receptores, se da toda una cascada eh, de reacciones que justamente permiten que todo lo anterior dicho pueda conectarse, pueda hacerse realidad, ¿no? Entonces,
es importante que a estas alturas ya entendamos cuando hablamos de una eucromatina y una heterocromatina, ¿no? Simplemente, ¿cómo yo obtengo una eucromatina? Gracias a la acetilación, ¿no? Porque la acetilación justamente añade cargas negativas a las lisinas que se encuentran en las histonas, ¿no? Y entonces así se neutraliza esa carga positiva. Y como el ADN tiene carga negativa, ¿no? Por sus grupos fosfato, habíamos hablado en la clase pasada, al neutralizar las histonas, entonces se repelen y la cromatina se abre, ¿no? Entonces tenemos o hablamos de una eucromatina activa lista para replicarse, ¿no? El complejo SWISNF, ¿qué significa? Es un complejo remodelador de cromatina que depende directamente del ATP. Y básicamente, ¿cómo funciona este complejo? Funciona de forma mecánica, moviendo o también puede ser ocupando los nucleosomas para que el ADN sea o esté accesible, ¿no? Ahora, hay además, este complejo no trabaja solo, trabaja con una maquinaria de transcripción, ¿no? Que son los factores que los conocemos como el TF2D, que reconoce a la Tata Box, ¿no? Y este es el puente físico que yo necesito, ¿no? Para empezar ahí, le pone como un hito para empezar a trabajar, ¿no? Y entonces la Tata Box es importante porque justamente le indica a la AR polimerasa 2 para que sepa dónde, le señala el camino donde tiene que empezar a transcribir. Bien, eso hemos hablado en la clase pasada, chicos. Bien, ahora, ya vamos a hablar un poco sobre los factores que intervienen en la regulación genética, ¿no? Observemos ahora qué ocurre inmediatamente después que la ARN polimerasa comienza a hacer su trabajo. Empieza a haber un transcrito primario de ARN, pero ya sabemos que este transcrito primario, este mensaje AR o este ARN mensajero, así como tal, recién nacidito, no puede salir corriendo al citoplasma, ¿no? Porque es un premensaje, no está maduro. Y como no está maduro, es una molécula vulnerable que requiere todavía de modificaciones químicas cruciales para poder sobrevivir. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que si salía así en el citoplasma lo iba a quemar inmediatamente las nucleasas o las exonucleasas? Listo. Entonces, dijimos que lo teníamos que preparar, lo teníamos que madurar. ¿Y qué hacíamos? Hacíamos algo en el extremo 3' y en el 5', ¿no? En la cabecita 5' y en el extremo de los piececitos, digamos, en el extremo 3'. Entonces, en el extremo 5' le añadíamos un CAP, ¿no? O el capping 5', que es añadirle una molécula de 7-metilguanosina, ¿no? Y ya sabemos cuáles son sus dos funciones principales. Y en la colita le agregábamos una cola de poliA, ¿no? De adeninas, en este extremo 3'. Entonces, estas modificaciones, ¿no? Estas estructuras vienen a ser como los guardaespaldas de este ARN mensajero que evitan justamente que las nucleasas citoplasmáticas lo degraden y actúan, ¿no? Como una especie de pasaporte y para que también puedan ser reconocidas en el citoplasma, ¿no? Y se puedan unir junto al ribosoma. Eso, chicos, hemos hablado en la clase pasada. Pero hemos hablado de los extremos. ¿Y qué pasaba en el medio de este ARN mensajero? Este medio del ARN mensajero es importante también, ¿no? Porque en esta porción, digamos, contienen los exones, que justamente son las secuencias que codifican a las proteínas, y también tenían intrones, ¿no? Que son secuencias intermedias que deben ser eliminadas eh, gracias al splicing, ¿no? Ya sabemos que hay dos tipos de splicing, el splicing y el splicing alternativo. Entonces, el proceso de extraer los exones, y los intrones, perdón, y pegar los exones es lo que llamamos el splicing, ¿no? Entonces, esto es importante también porque la célula
Es específica y también sabemos que es selectiva y no procesa entonces todo de la misma forma. Entonces, gracias justamente a este segundo splicing que teníamos, que es el splicing alternativo, justamente la capacidad de la célula que tiene para poder combinar o decidir cómo combinar el exón, ¿no? En función a un tejido, ¿no? Y el resultado, entonces, dijimos que era que a partir de un solo gen podíamos producir diferentes ARN mensajeros. Y por ende, si tenemos diferentes ARN mensajeros, diferentes proteínas isoformas. ¿No? Entonces, las vías de transducción de señales que hoy vamos a estudiar justamente son eh, las que le ordenan a esta maquinaria del splicing qué exones elegir según las necesidades metabólicas del momento. Bien, entonces, esto ya hemos hablado la semana pasada, ya hemos explicado cómo es que el genoma humano con apenas unos 20.000 genes es capaz de generar más de 100.000 proteínas, ¿no? Gracias a esta flexibilidad y corte que se da gracias al splicing alternativo. Bien, entonces, esto ya lo hemos hablado en la clase pasada, chicos. Entonces, pasamos de frente ahora sí a nuestro tema de transducción de señales, ¿no? Ya estamos dejando atrás al núcleo y al material genético que hemos venido hablando en estas semanas para hablar del tema central de esta clase, ¿no? Y entonces ya nos ubicamos en el citoplasma celular, ¿no? Entonces, ¿qué es en términos bioquímicos la transducción de señales? Vendría a ser el proceso molecular mediante el cual una señal extracelular, ¿no? Es decir, un mensaje que viene de afuera se va a convertir en una respuesta intracelular específica. Entonces aquí pensemos en que la célula, ya sabemos que no es un sistema aislado, ¿no? Es una especie de entidad que está en un constante diálogo con su entorno. Y para que ese diálogo ocurra, entonces, una molécula señalizadora, a la que se le llama ligando, o también vendría a ser en pocas palabras o en palabras más sencillas, la señal, debe unirse de forma muy específica a una antenita, ¿no? Esa antenita es lo que conocemos como un receptor. Entonces, esta unión entre el ligando y el receptor no es un evento pasivo, es en buena cuenta como un interruptor, ¿no? Porque al unirse el ligando y el receptor, se van a desencadenar una serie de eventos moleculares a manera de una cascada de reacciones que le van a decir a la célula qué cosa hacer. Entonces, para simplificarlo un poco, este proceso de transducción se divide básicamente en tres etapas universales, ¿no? La primera etapa vendría a ser la recepción, que es el momento en el que el ligando encuentra su receptor específico y dependiendo de la naturaleza química de la señal del ligando, si es hidrofílica o lipofílica, este receptor estará o incrustado en la membrana plasmática o flotando dentro de la célula en el citoplasma o en el núcleo. ¿Listo? Entonces, esa es la primera etapa, la etapa de recepción. La segunda etapa vendría a ser la transducción, ¿no? Y aquí es donde ocurre toda la bioquímica, ¿no? ¿Por qué? Porque comprende la unión del ligando que provoca un cambio conformacional, es decir, un cambio de forma tridimensional en el receptor, que el receptor es una proteína, ¿no? Y este cambio va a activar, como les decía, reacciones químicas en cadena dentro de la célula. ¿Y qué va a ocurrir? Va a transmitir y va a amplificar la señal desde la periferia hacia el interior. Y la tercera etapa vendría a ser la respuesta, ¿no? Que vendría a ser el desenlace. Porque esa señal traducida activa diferentes vías de señalización finales que van a alterar el comportamiento celular.
¿Y qué puede hacer la célula como respuesta? Prácticamente tiene todo un catálogo de funciones, ¿no? Como por ejemplo, alterar la expresión génica, modificar la actividad de las proteínas que ya existen, inducir a la división celular, activar la secreción de hormonas, cambiar el metabolismo, o si incluso, ¿no? Si la señal lo ordena, programar la muerte celular o la apoptosis. ¿No? Entonces, ninguna de estas decisiones se toma al azar o a ciegas, todas dependen de estos tres momentos, ¿no? La recepción, la transducción y la respuesta. Bien, entonces no olviden, chicos, que la célula tiene especificidad y afinidad, ¿no? Entonces, esta relación entre el ligando y el receptor es como una especie de tipo llave cerradura, lo que veíamos también cuando hablábamos de las enzimas, ¿no? Con el sustrato. Entonces, un receptor, por ejemplo, de insulina, no va a reconocer al glucagón, al receptor del glucagón, lo que garantiza justamente que los mensajes metabólicos no se crucen de manera errónea, ¿no? También que se va a dar una amplificación de la señal, ¿no? Antes de que adelantarles que durante la etapa de la transducción, ¿no? Una sola molécula externa puede activar cientos de moléculas internas, por eso hablamos de una amplificación de la señal. No es una transmisión una a una, en realidad es una red de amplificación de manera exponencial. Bien, entonces, para poder entender estas tres etapas, imagínense que un ciudadano llama al 911 reportando un accidente. Bueno, acá en Perú sería al 116, ¿no? Reporta el accidente. Entonces, el ligando ahí se está uniendo al receptor, a la persona que está contestando, ¿no? Entonces, esta persona que está contestando, ¿no? Del otro lado del teléfono, vendría a ser el centro de control que está recibiendo toda la información. Entonces, el telefonista o esta persona vendría a ser como la antenita, el receptor. ¿No? Está recibiendo toda la información de la emergencia, ¿no? ¿Y qué va a hacer? No va al lugar del accidente esta persona que contestó la llamada. ¿Qué va a hacer ella? Va a agarrar, va a presionar unos botones, va a activar pantallas, va a transferir el mensaje por radio, de repente al departamento de bomberos, a la policía y a las ambulancias, si ha sido un accidente grave, ¿no? Entonces va a poner en marcha toda una cascada de señalización interna y activación de segundos mensajeros, bomberos, policías, ¿no? Y, digamos, las ambulancias llegan al sitio, los paramédicos comienzan a atender a los pacientes y los médicos en el hospital ya saben, están preparándose para esperar en el quirófano, ¿no? Porque saben que ha habido un accidente, que ya están trayendo en ambulancias a pacientes, ¿no? Y el efecto biológico final, digamos, sería la operación. En el caso de la célula podría ser secreción, metabolismo, división celular. Entonces, la llamada inicial nunca entró al hospital, pero esa llamada de uno de los que estuvieron dentro del accidente, ¿no? Cambió por completo toda la actividad, no solamente del hospital, sino de los bomberos, los paramédicos y todo lo demás. Bien, entonces ahí estamos viendo, ¿no? Hay una recepción de una señal, hay una transducción, una amplificación, ¿no? De esta información y hay una respuesta en función a esta transducción. Bien, entonces, ahora sí, vamos a empezar a ver de forma molecular cada uno de estos componentes fundamentales que participan en la señalización celular. Bien, y acá estamos viendo justamente estos componentes esenciales tanto para la señalización y la transducción celular. Bien, ya sabemos que hay tres etapas, ¿no? Macro, digamos, la recepción, la transducción y la respuesta. Ahora vamos a ponerles un poquito nombre y apellido a todos los actores moleculares que hacen posible justamente estas tres etapas. Bien, y como pueden observar, hay tres elementos críticos interconectados,
¿no? ¿Cuál es el primer momento? La señal, ¿no? Vendría a ser el ligando. Prácticamente casi cualquier molécula puede actuar como un mensaje químico si es que la célula diana posee el receptor adecuado. Entonces, ustedes en la práctica médica piensen, por ejemplo, en hormonas, ¿no? Como la insulina. ¿Qué hace la insulina? Regula la glucemia. Los neurotransmisores, como la acetilcolina, ¿no? Que permiten la contracción. O incluso los metabolitos, ¿no? O los iones, ¿no? Que también tienen diferentes funciones. Ahora, son señales, pero las señales por sí solas no pueden hacer gran cosa, necesitan de un receptor. Un receptor es una proteína, les decía, ¿no? Es una proteína diana, es una proteína específica que posee un sitio de acción específica para esa señal, ¿no? Entonces, los receptores no solamente están en la membrana plasmática. Si la señal, depende mucho de la señal. Si la señal es hidrofílica, como por ejemplo un péptido, va a utilizar, sí, receptores que se encuentren en la membrana, ¿no? Antenitas en la membrana. Pero si la señal es lipofílica, como en el caso de los glucocorticoides, va a cruzar la membrana esa señal y se va a unir a receptores que estén en el citoplasma o directamente en el núcleo, ¿no? Para modular la cromatina que ya hemos estudiado, ¿no? En la semana pasada y que les he acabado de recordar al inicio. Bien, y luego se da toda una cascada de señalización, porque una vez que la señal interactúa con el receptor, este no viaja corriendo al núcleo a llevar el mensaje. ¿Qué va a pasar? El receptor activa toda una red bioquímica de muchas proteínas, ¿no? Y esta cascada funciona pasando el mensaje de una molécula a otra mediante modificaciones bioquímicas, ¿no? Es como una especie de relevos dinámicos, ¿no? Que culmina justamente en la respuesta biológica. Bien, chicos, entonces, eh, acuérdense, ¿no? Si las moléculas son polares, si son grandes, ¿no? Van a trabajar, o sea, las señales van a buscar receptores polares también, que son receptores que se encuentran en la superficie, si son hidrofílicas. Si las señales son moléculas no polares, si son moléculas lipofílicas, son moléculas pequeñas, entonces van a atravesar la membrana y van a buscar a sus receptores intracelulares. Bien, y simplemente, ¿no? Resaltarles que tanto los receptores como los componentes de cascada son proteínas, ojo, y cualquier mutación genética que altere la estructura de cualquiera de estas proteínas, ¿qué va a pasar en consecuencia? Podría apagar o encender una vía de forma patológica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre justamente con los oncogenes en el cáncer? Y en prácticas también vamos a hablar sobre los oncogenes. Bien, entonces, eh, esos son los tres momentos, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco más en detalle sobre los receptores, ¿no? Ya hemos dejado claro que las moléculas lipofílicas cruzan la membrana por sí solas, no son moléculas pequeñitas, y aquí estamos más que todo enfocados en explicar cómo están construidos bioquímicamente esos receptores, ¿no? Que son los receptores intracelulares, es decir, los receptores citoplasmáticos y los nucleares. Bien, entonces, ya sabemos que tenemos diferentes tipos de señales. Entonces, enfoquémonos ahora en los mensajeros que tienen, digamos, el pase libre, que no trabajan con receptores de membrana, y pasan al interior celular, ¿no? Que son estas moléculas lipofílicas. Aquí encontramos dentro de estas moléculas lipofílicas, por ejemplo, las hormonas esteroideas, como el cortisol, la aldosterona, la testosterona, que se unen a receptores citoplasmáticos.
¿no? También tenemos aquí en este grupo de moléculas lipofílicas o de señales lipofílicas a las hormonas tiroideas, la T3, la T4, el ácido retinoico, ¿no? Entonces, todas ellas van a, por ejemplo, las hormonas tiroideas, sus receptores se encuentran directamente en el núcleo. Entonces, ¿cómo es que una sola proteína receptora sea capaz de unirse a una hormona y viajar por la célula y terminar entonces encendiendo un gen? La respuesta en realidad está en su estructura modular. Y como ustedes pueden ver en el esquema, ¿no? Allí. Estos receptores son proteínas que tienen 3 dominios funcionales que están perfectamente diseñados. Tenemos el dominio de unión al ligando, ¿no? El LBD, ¿no? Viene del inglés, Ligand Binding Domain. Entonces, este dominio que está unido, de unión al ligando, está ubicado obviamente en el extremo, ¿no? En el extremo, hacia el extremo del carboxilo terminal. ¿Bien? Entonces, lo estamos viendo aquí. ¿Bien? En el extremo del carboxilo terminal. Y aquí, este es el sitio específico donde justamente va a haber el reconocimiento, ¿no? Y es donde encaja, por ejemplo, la hormona. Además, en esta región encontramos el sitio de dimerización, ¿no? Encontramos el sitio de dimerización y los sitios de unión a proteínas inhibidoras, como las proteínas del choque térmico o la HSP, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es mantener al receptor inactivo y guardado cuando no hay, por ejemplo, hormona presente. Bien, luego tenemos un segundo dominio, que es el dominio de unión al ADN, ¿no? El DVD-DNA Binding Domain, ¿no? Entonces, esta, digamos, es la región central, ¿no? Es la región central del receptor y contiene dos motivos importantes a nivel estructural, ¿no? Que son llamados también los dedos de zinc y están pues constituidos con zinc, por eso vemos esos dos deditos ahí, ¿no? De zinc. Entonces, estos átomos de zinc, ¿qué es lo que hacen? Van a ayudar a estabilizar la estructura proteica para que pueda encajar perfectamente en los surcos del ADN y así reconocen secuencias específicas llamadas los elementos de respuesta a hormonas. Bien, y finalmente tenemos el último dominio, ¿no? En el lado izquierdo, que es el dominio de transactivación, ¿no? El TAD, el Transactivation Domain. Entonces, así es el extremo amino terminal, ¿no? Esta región se encarga de qué? Se encarga de interactuar con toda la maquinaria basal de transcripción y coactivadores que ya hemos dicho, ¿no? Que son los complejos de acetilación que les acabo de recordar. ¿Para qué? Para poder iniciar la síntesis del ARN. Y por último, ¿no? Tenemos el NLS. ¿Qué cosa es el NLS? Es la señal de localización nuclear. Entonces, este NLS es una pequeña secuencia de aminoácidos que va a actuar como una especie de código de barras de transporte. Entonces, cuando la hormona se une al receptor en el citoplasma, ¿qué va a pasar? Las proteínas inhibidoras se van a soltar y van a dejar descubierto este NLS. Este código va a ser reconocido por las importinas nucleares. ¿Y qué trabajo hacen? Van a permitir que el complejo receptor-hormona entre por el poro nuclear. ¿Para qué? ¿Para qué quiero que entre por el poro nuclear? Para que pueda cumplir su función genómica. Bien, entonces es así como funcionan, ¿no? Estos receptores. ¿Listo? No se olviden que tenemos estos dominios y el NLS. Ahora, ya conocemos todas las partes del receptor molecular, ¿no? Que son el dominio de unión al ligando, los dedos de zinc y el NLS. Ahora veamos cómo ejecuta su función una hormona esteroidea, ¿no? Como por ejemplo el cortisol, la progesterona o la testosterona, desde que llega a la célula
hasta que se genere el cambio biológico que vendría a ser mi respuesta, ¿no? Y hay un orden cronológico, que es lo que están viendo en esta lámina, en esta figura, ¿no? ¿Cuál es el paso uno? El paso uno se da por una difusión simple, ¿no? Como son moléculas lipídicas derivadas del colesterol, ¿no? Las hormonas esteroideas no necesitan un transportador ni un canal para poder cruzar la membrana plasmática. Entonces, simplemente cruzan la bicapa lipídica por difusión simple y llegan al citoplasma. Allí, ¿qué va a pasar? Se van a unir a su receptor específico, el cual se libera de sus chaperonas moleculares, ¿no? Que eran las proteínas inhibidoras, y entonces el receptor se va a cambiar de forma para estar listo para aceptar esta señal, ¿no? O este ligando, o en este caso, la hormona. Y después, ¿cuál sería el paso 2? Ya, una vez que se ha formado el complejo hormona-receptor, la señal de localización nuclear, la NLS, va a quedar expuesta. ¿Esto qué va a permitir? Que todo el complejo viaje se haga y que pueda atravesar el poro nuclear. ¿Para qué? Para que pueda entrar dentro del núcleo y entonces se encuentre con el ADN. Y después vemos el paso 3 y el paso 4, ¿no? Que ya una vez que entró, hizo ese viaje al núcleo y encontró el ADN, eh, comienza a darse la regulación de la expresión génica, ¿no? Dentro del núcleo, el receptor usa sus dedos de zinc, ¿para qué? Para acoplarse físicamente a las secuencias reguladoras del ADN, que son los elementos de respuesta a esteroides. Entonces, al unirse, actúa de inmediato como una especie de factor de transcripción y va entonces a despertar a la ARN polimerasa. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que la ARN polimerasa va a hacer su trabajo, ¿no? Y se va a producir un ARN mensajero específico. ¿Y cuál es el paso 5? El paso 5 es la transducción y la respuesta biológica, ¿no? Este nuevo ARN mensajero va a salir al citoplasma ya una vez maduro, donde los ribosomas lo leen y van a producir una nueva proteína, lo que hemos hablado en la clase pasada. Y esta nueva proteína será la encargada de ejecutar la respuesta metabólica o la respuesta fisiológica, digamos, en el paciente. Entonces, como ven, el objetivo final y central de toda esta vía es regular la expresión génica. Entonces, es un mecanismo directo y potente, sumamente potente. Bien, entonces, ¿cuál vendría a ser el periodo de latencia de la respuesta? ¿No? Lamentablemente la respuesta no es un mecanismo, no es inmediato, ¿no? Hemos visto, requiere que transcribir ADN, traducir proteínas desde cero. Entonces, los efectos clínicos de las hormonas esteroideas tardan, por ejemplo, horas o días en manifestarse, a diferencia de los receptores de membrana que actúan más rápido, en milisegundos, ¿no? Entonces, esto explica, por ejemplo, por qué un corticoide inyectado no frena una crisis de inmediato, sino que se toma un tiempo en actuar, ¿no? ¿Qué más aquí les puedo decir? Los procesos de difusión, ¿no? Una cosa es difusión pasiva y otra cosa es endocitosis, ¿no? Ojo, no hay consumo de ATP para la entrada de la hormona a la célula. El gradiente de concentración y su naturaleza lipofílica en realidad es quienes hacen el trabajo para que pueda atravesar la membrana en este caso. Bien. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de receptor esteroideo? Muy bien, vamos a hacerle una especie de zoom, ¿no? A este mecanismo de acción, ¿no? De un receptor intracelular, tomando como prototipo, por ejemplo, al receptor del glucocorticoides, ¿no? Al receptor G o GR a veces en los libros por el inglés, ¿no? Una vez que este receptor de glucocorticoides es activado por el cortisol, ¿no? Que es nuestra principal hormona glucocorticoidea del estrés, dicho sea de paso,
¿no? ¿Qué ocurre? A ver, miremos primero el lado izquierdo de la pantalla, en el citoplasma. En condiciones basales, cuando el paciente está relajado y no hay cortisol, ¿qué pasa? El receptor se encuentra en un complejo inactivo, ¿no? Está secuestrado por sus proteínas chaperonas llamadas HSP, ¿no? Viene del inglés Heat Shock Proteins. Entonces, o proteínas de choque térmico. Entonces, la función biológica de estas proteínas HSP es importante. ¿Por qué? Porque protegen al receptor para que no se desnaturalice, pero al mismo tiempo lo tapan, digamos, físicamente, específicamente los sitios activos, para evitar que entre al núcleo antes de tiempo. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando se desata una situación de estrés y entonces el cortisol ingresa a la célula por difusión simple? El cortisol se va a unir al dominio específico del receptor y esta unión va a generar un cambio conformacional tan drástico que las proteínas HSP se sueltan, ¿no? Para que se activen. Y entonces se separan del complejo y como queda libre el receptor, va a sufrir un proceso obligatorio llamado dimerización. Específicamente aquí, en este ejemplo, va a formar un homodímero de GR, ¿no? Para que justamente se pueda dar la unión de glucocorticoides, ¿no? Entonces, si el receptor no se duplica en pareja, no tendría la estabilidad necesaria para poderse unir al genoma. Una vez formado este dímero de GR, ¿qué va a pasar? Van a quedar expuestas las tres regiones o los tres dominios moleculares fundamentalmente que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, que antes estaban ocultos. Entonces, tenemos ahí el NLS. Ay, perdón. Tenemos el NLS, ¿no? ¿Qué dijimos del NLS? Que es la señal de localización nuclear, ¿no? Y esta es una secuencia corta de aminoácidos que van a actuar como una especie de pasaporte de la proteína. Entonces, al quedar expuesta esta porción, ¿no? Las importinas celulares las reconocen y van a guiar al dímero para que ingrese a través del poro nuclear, ¿no? Y después tenemos la DVD o el dominio de unión al ADN, ¿no? El DNA Binding Domain. Entonces, esta región central es la que está equipada, ya dijimos, de sus dos dedos de zinc, de sus dos estructuras, ¿no? De zinc. ¿Cuál era su función? Era anclarse físicamente a secuencias específicas del genoma, ¿no? En este caso, específicamente, son las secuencias llamadas la GRE, ¿no? El elemento de respuesta a los glucocorticoides, ¿no? Eso significa GRE. Que son una especie de, un tipo específico de los elementos de respuesta a las hormonas, ¿no? De los HRE. Entonces, luego, ¿qué va a pasar? Vamos a ir al siguiente dominio, ¿no? Que es el dominio de transactivación. Que viene a ser en buena cuenta el extremo libre del receptor, ¿no? Su función no es tocar el ADN, no, sino simplemente interactuar con proteínas vecinas. Entonces, este dominio de transactivación, este TAT, actúa como una especie de imán que va a ir jalando o atrayendo hacia él al complejo coactivador, que se encarga este complejo de abrir la cromatina, ¿no? Y también recluta o va a jalar al complejo de transcripción basal, ¿no? Que es el que se va a encargar de poner la caja TATA o la TATA Box. Entonces, solo cuando el dímero de GR sirve de puente entre el GRE, entre elementos de respuesta de glucocorticoides en el ADN y toda esta maquinaria transcripcional, solamente cuando ya todo está puesto en el lugar de acción, recién viene la ARN polimerasa y recibe la orden de empezar a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado en el paciente? Va a haber un aumento de la transcripción génica, lo que va a llevar a qué? A la producción de nuevas proteínas metabólicas o antiinflamatorias, ¿no? Y es así como funciona. ¿Listo? Entonces,
pasamos a los receptores nucleares, ¿no? A ver, chicos, imagínense que el gen que queremos activar es como un automóvil, ¿no? En el caso anterior, en el caso del cortisol, el conductor estaba fuera del auto, ¿no? Durmiendo en su casa, el citoplasma. Tuvo que despertarse y viajar hasta el auto. Pero aquí, con las hormonas tiroideas, el conductor, el receptor, ya está sentado dentro del auto, ¿no? En el ADN. Sin embargo, no tiene la llave, es decir, la hormona, y entonces, si no tiene la llave, el auto no avanza. Es más, para asegurarse que nadie mueva el auto, el conductor le ha puesto una especie de traba en el volante, un correpresor, para que el carro no avance. Mientras la hormona no llegue, el auto está completamente bloqueado y no va a ningún lado. ¿Qué pasa cuando la hormona tiroidea entra al núcleo? La hormona es la llave original del auto. Entonces, al introducir la llave en el encendido, que vendría a ser mi unión al receptor, automáticamente se va a quitar esta traba en el volante y se tira el asiento, digamos, de atrás, ¿no? Se expulsa el correpresor. Y al mismo tiempo, al girar la llave, se enciende el motor y se activa el sistema de inyección de gasolina, ¿no? Entonces aquí se une un coactivador. Ahora el auto ya sí ya puede arrancar, ya acelera, ya se pone en marcha, ¿no? Entonces, una vez, ¿qué significa esto? Que la ARN polimerasa ya empieza a avanzar, a leer y a fabricar el ARN mensajero. ¿Listo? Es así como funciona, ¿no? El receptor ya está en el lugar de los hechos, pero necesita la llave para poder quitar el seguro y encender el motor. ¿Listo? Entonces, sin hormona, chicos, el receptor más el ADN más el correpresor, ¿no? ¿Qué obtenemos? Un gen apagado bajo llave, ¿no? Tenemos la cromatina cerrada. ¿Listo? Ahora, ya llega la hormona. Entonces, ¿la hormona qué va a pasar? Se va a unir al receptor y entonces se tira ese correpresor, ¿no? Y entonces ya puede empezar el trabajo. Y ya cuando la hormona esté en su sitio, ¿no? El receptor más el ADN más el coactivador ya pueden recibir el gen y entonces la ARN polimerasa arranca, ¿no? Básicamente es así. Bien, chicos, entonces de esto se tratan estos receptores nucleares, ¿no? Porque ya están en el lugar de acción. Bien, y cuando generalmente en los libros ustedes van a ver que cuando hablamos de receptores nucleares, por excelencia, el ejemplo clínico que se coloca es este de los receptores de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo en esta lámina? Aquí no hay proteínas HSP, ¿no? En el citoplasma. El receptor ya está dentro del núcleo y además está sentado sobre el ADN, ¿no? Específicamente en el HRE, en el elemento de respuesta a hormonas, ¿no? En su gen diana, digamos. Pero ojo, con su estado basal, porque así, cuando la hormona no está presente, ¿qué pasa? El receptor está inactivo, pero sí está unido al ADN. Entonces actúa como un represor transcripcional, ¿no? ¿Por qué reprime? Porque está asociado a un complejo de proteínas llamadas proteínas co-represoras, ¿no? Entonces, estos correpresores, ¿qué hacen? Mantienen a la cromatina cerrada, ¿no? Mediante la desacetilación de histonas, ¿no? Entonces, como ya hemos hablado al inicio de la clase. Entonces, ¿qué le va a decir esos correpresores? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje? Le va a decir, bueno, a la ARN polimerasa le dice, por si acaso acá no hay nada que transcribir, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando la hormona tiroidea, la T3 o la T4, cruzan la membrana celular y la membrana nuclear, ¿no? Ya la hormona entra al núcleo y entonces se va a unir a su dominio de unión al ligando, al LBD. Esta unión de la señal con el receptor va a generar un cambio conformacional drástico y va a desplazar, va a expulsar a ese correpresor, ¿no? En su lugar, el receptor recluta un coactivador, ¿no? Que tiene actividad histona acetiltransferasa, es decir, va a colocarle grupos acetilos a las lisinas de la histona. Entonces, ese coactivador, ¿qué va a hacer?
va a abrir la cromatina, voy a tener una eucromatina, y va a llamar a la ARN polimerasa. Y a partir de ahí la maquinaria empieza a arrancar, se empieza a sintetizar el ARN mensajero. Este ARN mensajero sale por el poro nuclear y los ribosomas sintetizan las proteínas, ¿no? Lo que ya conocemos. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? ¿Qué cosa es una heterodimerización? Que se conoce como RXR, ¿no? Si observan ustedes en la imagen, el receptor de hormona tiroidea no solo está solo, se une a otra proteína llamada RXR, ¿no? El receptor X retinoide. A diferencia del receptor del cortisol, que forman un homodímero, dos moléculas iguales, los receptores nucleares frecuentemente forman heterodímeros, ¿no? Un TR más un RXR, ¿no? ¿Y qué hace esto? ¿Por qué son heterodímeros? Porque el hecho de que sean diferentes potencian su afinidad por el ADN, ¿no? A esto es lo que conocemos como heterodimerización. ¿Qué cosa es la represión activa? A ver, el receptor sin ligando no es inerte, no está muerto, sino que el receptor simplemente se encuentra bloqueado. ¿Por qué se encuentra bloqueado? Para evitar justamente que mutaciones que impiden, por ejemplo, que la hormona se una al receptor bajen este gen perpetuamente reprimido, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esta represión activa podría ayudarnos a explicar el síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, de esto se tratan los receptores nucleares, ¿no? Ahora, vamos a entender aquí qué está pasando con algo que conocemos, con ese pega-pega, el velcro, ¿no? Imaginen que el ADN de la célula es una tira larga de tela y las histonas son pelotas, ¿no? El ADN tiene carga eléctrica negativa, ya sabemos por los grupos fosfato. Las histonas, de forma natural, tienen carga positiva por las lisinas, ¿no? Entonces, como los polos opuestos se atraen, el ADN y las histonas se pegan como si fueran las dos partes de esa tira de velcro, ¿no? Se aprietan tanto que el libro de instrucciones queda cerrado. Entonces, estamos viendo el lado inactivo, ¿no? En la parte de arriba de la lámina. Cuando el paciente no tiene hormona tiroidea, el receptor TRXR está sentado sobre el ADN, cuidando que tengamos heterocromatina, ¿no? Pero para que pueda lograr este cometido necesita un ayudante que vendría a ser el correpresor, ¿no? Y este correpresor viene además ayudado con una enzima llamada la HDAQ. ¿Cuál es el trabajo de esta enzima HDAQ, que significa histona desacetilasa? ¿No? Su trabajo es limpiar el velcro de cualquier pelucita para que siga pegando con mucha fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Quita los grupos acetilo, las cargas, entonces se atraen en los extremos y la cromatina entonces se mantiene cerrada por completo, ¿no? Entonces, si viene la AR polimerasa, va a rebotar porque el gen está bloqueado, está cerrado. Ahora, miremos en la parte de abajo, cuando ya está activo, el estado activo. Tan pronto el paciente produce la hormona T3, esta hormona va a entrar al núcleo y se va a unir al receptor. Al hacerlo, ¿qué va a hacer? El receptor va a cambiar de forma, le va a dar una patada al correpresor con todo y su HDAQ, con su enzima, ¿no? Los va a desplazar y en su lugar, ¿qué va a hacer? El receptor va a contratar a un ayudante que es su coactivador, ¿no? Y este coactivador viene con una enzima también, la HAC, que vendría a ser la histona acetiltransferasa, ¿no? ¿Qué hace esta HAC? Ya me imagino que ustedes están en la cabeza, ya están teniendo la respuesta, ¿no? Imagínense, ¿no? Agarra un puñado de pelusas, que son grupos acetilo con carga negativa, y los lanza directamente sobre el velcro, ¿no? Sobre las histronas.
Entonces, las histonas se van a sentir atraídas por estos grupos acetilo y entonces así se pierde la fuerza de la cromatina y se despega, ¿no? Se abre y tengo una eucromatina, ¿no? Entonces, como el ADN se suelta de las histonas y la cromatina se abre, ya puede venir este complejo de transcripción basal, se acomoda la Tata Box y la ARN polimerasa arranca su trabajo, ¿no? Y empieza a fabricar este ARN mensajero. Entonces, el gen se ha encendido, ¿gracias a qué? A que arruinamos este sistema, ¿no? Simplemente gracias a cargas, ¿listo? Ahora, ya hemos visto cómo viaja la señal, cómo se abren los genes, cómo actúan los receptores. Ahora, la pregunta es, ¿para qué hace la célula todo este gasto energético? ¿Cuáles son los resultados finales? Como ven ustedes aquí en esta imagen, ¿no? Tenemos 5 grandes respuestas, ¿no? O decisiones que son dependiendo de la combinación de señales que vaya recibiendo. Pueden haber cambios metabólicos, que es la respuesta más inmediata, ¿no? Cuando la transducción de señales puede ordenar la activación de rutas bioquímicas, como por ejemplo cuando la insulina activa la glucólisis, ¿para qué? Para almacenar energía, ¿no? O la inhibición de rutas, ¿no? Como para apagar, por ejemplo, la producción de glucosa en el hígado porque ya comimos. Entonces, ¿esto qué hace? Mantiene la homeostasis del paciente minuto a minuto. Puede haber una respuesta de proliferación o de diferenciación, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hace la señal? Le va a decir a la célula, bueno, es hora de crecer, es hora de duplicarse. Y entonces, ¿qué hace? Promueve la proliferación. ¿Mediante qué? Mediante la mitosis, ¿no? Ya sabemos que la mitosis es vital para generar, por ejemplo, regenerar la mucosa gástrica o la piel, ¿no? Entonces, hay una guía aquí de diferenciación celular. ¿Para qué? Para que la célula madre se convierta específicamente en un glóbulo rojo, por ejemplo, o en un hepatocito. ¿Qué otra señal puede dar? Puede dar una señal de supervivencia, ¿no? En el cuerpo humano, las células están bajo constante estrés oxidativo o estrés mecánico. Las señales de supervivencia, ¿qué hacen? Ordenan que se activen algunos sistemas de desintoxicación celular y, si fuera necesario, detener el ciclo celular, ¿no? Temporalmente, ¿para qué? Para poder reparar el ADN dañado antes de que sea tarde. Entonces, esta respuesta de supervivencia vendría a ser como una especie de escudo protector de la célula. Y bueno, si hay daño, la otra respuesta puede ser la apoptosis, ¿no? La muerte celular programada. Si ya el daño es irreparable o si la célula ya cumplió todo su ciclo biológico, entonces el cuerpo no puede permitir que estalle de forma desordenada. ¿Por qué? Porque eso causaría una inflamación masiva. Entonces, las vías de señalización activan la apoptosis, ¿no? Que es un suicidio celular, pero limpio, ordenado, programado, que no va a dañar a las células vecinas. Esa es la principal función, ¿no? O el objetivo. Entonces, se van a dar, ¿no? Una liberación de señales, va a haber una retroalimentación, las células no se quedan calladas. Al recibir el estímulo, muchas veces su respuesta es el envío de otra señal distinta, un efecto de cascada entre órganos, o enviar la misma señal, ¿para qué? Para amplificar el mensaje en su propio tejido, ¿no? Entonces, por ejemplo, chicos, el cáncer es un ejemplo perfecto de un fallo en este mapa, ¿no? En estas respuestas. ¿Por qué? Porque las células tumorales ignoran, por ejemplo, las señales de apoptosis, hackean las señales de supervivencia, activan perpetuamente la señal de proliferación, ¿no? Entonces, toda la fisiopatología nace de una alteración en estas respuestas. Bien. A ver, eh, ya sabemos cómo se abren los genes, cómo viaja el mensaje desde la membrana
o cómo la célula ejecuta respuestas precisas, ¿no? Como proliferar, sobrevivir, morir, ¿no? Ahora vamos a unir todo este conocimiento para entender la patología que mejor ejemplifica el fallo absoluto de este sistema, ¿no? Que vendría a ser esta enfermedad del cáncer, ¿no? Miremos en la parte izquierda el ciclo celular, ¿no? En una célula sana, el paso de la fase G1, que es el periodo de crecimiento general, hacia la fase S, donde ocurre la síntesis del ADN, está regulado por candados moleculares, ¿no? Que son estrictos y que dependen de señales externas. Si no hay un factor de crecimiento que se una a un receptor de superficie y que mande una cascada de señales autorizando la división celular, la célula se va a quedar en G1 o va a pasar a un estado de reposo llamado fase G0. ¿Qué ocurre en el cáncer entonces debido al daño en el ADN, ¿no? Por mutaciones genéticas? Se alteran dos grupos de genes clave. Se alteran los protoncogenes a oncogenes, ¿no? ¿Qué son los protoncogenes? En práctica seguramente ya lo vamos a hablar, ¿no? Son genes normales que codifican receptores, que codifican ligandos y que codifican, perdón, proteínas de la cascada de señalización que promueven justamente una proliferación ordenada. Pero cuando estos protoncogenes mutan y se convierten en oncogenes, mutan hacia el lado negativo, hacia una ganancia en función. Entonces, imaginen, chicos, un receptor de membrana mutado que se deforma y se queda encendido de manera perpetua. Entonces va a transmitir una señal falsa al núcleo y le va a decir al núcleo, divídete, 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 incluso sin señal, ¿no? Sin un ligando afuera. ¿Bien? Ahora, ¿qué cosas son los genes supresores de tumores? Justamente son los frenos biológicos del ciclo celular. ¿Cuál es el trabajo de estos genes supresores de tumores? Detectar fallas en el ADN y mediante cascadas de señalización ordenan la supervivencia para reparar el ADN o para activar la apoptosis, ¿no? Si es que el daño del ADN fuera catastrófico. Entonces, en el cáncer, ¿qué pasa? Estos genes sufren una pérdida de su función. Entonces, como decir que los frenos se rompen. Y al fusionarse estos dos eventos, ¿no? El acelerador, que sería los protoncogenes cuando pasan a oncogenes, y los frenos rotos, la pérdida de los genes supresores de tumores, la célula neoplásica entonces rompe el control de las fases G2 y la mitosis. Entonces se va a saltar todos los semáforos, va a ignorar todas las señales de muerte celular programadas y la célula entonces va a empezar a dividirse sin control, acumulando más mutaciones en su splicing y su cromatina, ¿no? Entonces, el cáncer, chicos, no es más que una célula sorda a las señales que le da el cuerpo. ¿Bien? Muy bien. Acá estamos viendo el cáncer, pero desde una mirada genética, clínica y la herencia oncológica, ¿no? Aquí podemos explicar por qué algunos cánceres aparecen de la nada en personas mayores, esporádicos, y por qué en otros casos destruyen a familias enteras en pacientes muy jóvenes, cuando se trata de una razón hereditaria, ¿no? Entonces, ya sabemos que el cáncer es un problema de aceleradores atascados, de oncogenes y frenos rotos, ¿no? Los supresores de tumores. Ahora vamos a ponerle un poco nombre propio a los protagonistas moleculares de este hackeo y entender cómo se heredan. A ver, chicos, miremos primero el recuadro en la entrada al ciclo celular, ¿no? Para que una célula salga de su estado de reposo en la fase G0 y decida dividirse, necesita que se activen proteínas aceleradoras. Aquí encontramos al SRC,
al RAS, al HER2, al MYC, ¿no? A ver, ¿qué cosas son estas siglas? En condiciones normales, estos son protooncogenes. ¿Qué es lo que hacían? Estimular el crecimiento solo cuando el cuerpo lo necesita, normalmente. Pero si estos mutan, se transforman en oncogenes y su comportamiento genético es dominante. Basta con que una sola de las dos copias del gen, es decir, un solo alelo, se dañe para que la proteína se vuelva hiperactiva y obligue a la célula a entrar en ciclos sin frenos. Entonces, miremos el segundo recuadro, que es la salida del ciclo para pasar a Geo, ¿no? Aquí entran o trabajan nuestros guardianes, que son los frenos biológicos, ¿no? El PRB, el P53, que también lo van a hablar en práctica, ¿no? Estos pertenecen a los genes supresores de tumores. El P53 es uno donde los oncólogos adoran, ¿no? A diferencia de los oncogenes, estos genes tienen un comportamiento recesivo a nivel celular, ¿no? Como tenemos dos copias de seguridad, si una se rompe, la otra copia sana sigue frenando el tumor. Entonces el cáncer solo aparece cuando el paciente sufre este segundo impacto y entonces pierde ambas copias, ¿no? Entonces hay una homocigosis mutada. Y entonces, por último, miremos el tercer recuadro, ¿no? Que es la alteración de, de genes, ¿no? Alteración en la reparación del ADN, ¿no? Aquí, ¿qué estamos encontrando? Encontramos al BRCA1, al BRCA2. No son aceleradores, tampoco no son frenos directos. Son como que los mecánicos que corrigen los errores de la copia del ADN. Si estos genes mutan, la célula pierde la capacidad de reparar su genoma y entonces empiezan a acumular mutaciones a gran velocidad y esto es catastrófico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la traducción clínica de todo esto, chicos? Cuando un paciente nace heredando una mutación de tipo dominante o un primer impacto en la línea germinal, se desarrolla síndromes de cáncer hereditario. Estos tumores son de difícil manejo médico y presentan generalmente se observan en pacientes jóvenes, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de mama hereditario por el BRCA a los 25 años, ¿no? En lugar de a los 60. Bien, entonces yo los invito a que puedan, si les da más curiosidad, entender un poco más de estos protoncogenes, ¿no? Y de todas estas siglas que están viendo aquí. Bien. Bien, vamos a hablar sobre la célula maligna. Ya sabemos qué genes se rompieron, ¿no? Los frenos y los aceleradores moleculares. Ahora veamos cuál es el resultado clínico en el tejido del paciente, ¿no? Cómo se comporta una célula maligna. Aquí estamos viendo justamente 4 características patológicas que son clave y 2 consecuencias que son destructivas, ¿no? Entonces, hay una autosuficiencia de crecimiento, ¿no? Una célula normal solo se divide si un órgano vecino le envía un factor de crecimiento. En cambio, en la célula maligna, ¿qué ocurre? No necesita de nadie. Ella misma se fabrica sus propios estímulos o tiene receptores encendidos las 24 horas, ¿no? Entonces es autosuficiente. ¿Qué más ocurre? Ocurre una insensibilidad a la inhibición. Entonces, en un tejido sano existe la inhibición por contacto. Cuando las células se tocan entre sí, se mandan señales que le dicen ya no hay espacio, dejen de dividirse. En cambio, la célula maligna, ¿qué pasa? Es como si fuese sorda a este mensaje, ignora el espacio y sigue creciendo, comenzándose a apilarse una sobre otra. ¿Qué más ocurre? Ocurre una evasión de la apoptosis, ¿no? Es lógico. Si el ADN está destruido y el guardián P53 ordenara el suicidio celular, ¿no? Eso ocurriría normal, pero como la célula neoplásica mutó este gen, entonces esta célula se vuelve inmortal,
¿no? Y sigue acumulando el daño catastrófico y se rehúsa a morir. Bien, y después ocurre una replicación ilimitada. ¿Qué significa esta replicación ilimitada, chicos? Yo imagino que ya ustedes saben hacia dónde vamos, ¿no? Las células normales tienen un reloj biológico en sus cromosomas, en sus telómeros, ¿no? Que limita sus divisiones. Entonces, sus células, ustedes que son jóvenes, chicos, están ricos en telómeros. Yo probablemente tenga menos telómeros que ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las células cancerosas? Hackean este reloj, ¿no? Los vuelven a poner, digamos, en cero, y entonces así adquieren la capacidad de dividirse de forma infinita. ¿Cuál es el costo de mantener esta maquinaria así desbocada, ¿no? Como ustedes ven en la flechita, eh, estas células requieren de una enorme cantidad de energía, ¿no? Y consumen los nutrientes de los demás tejidos del paciente. Por eso es que los pacientes con cáncer avanzado sufren de caquexia, ¿no? ¿Qué significa? Pérdida severa de peso, pérdida de masa muscular, ¿no? ¿Por qué? Porque el tumor les está robando la glucosa y los aminoácidos. Para poder sostener este robo de nutrientes, ¿qué hace? La célula maligna ejecuta dos planes finales de invasión. La angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿no? Miren el dibujo de abajo, en la parte izquierda, ¿no? Como el tumor crece tan rápido, las células del centro se quedan sin oxígeno. Entonces, liberan señales químicas que van a obligar a las arterias sanas del paciente a crear nuevas ramificaciones de vasos sanguíneos directos hacia el tumor. Entonces, es como que si el tumor secuestrara una tubería de suministro del cuerpo para alimentarse a sí mismo, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Ocurre una invasión y metástasis, ¿no? Que es el segundo dibujito de la derecha, ¿no? Las células malignas, ¿qué hacen? Rompen las uniones que las atan a su tejido de origen, perforan la pared del nuevo vaso sanguíneo que crearon, y entonces así viajan a través del torrente sanguíneo o del torrente linfático. ¿Para qué? Para poder colonizar y comenzar a destruir otros órganos distantes, ¿no? Como por ejemplo el hígado, el cerebro, los huesos. Entonces, esto es lo que compromete finalmente la vida del paciente. Bien. Mm, ¿Qué más, chicos? Las células malignas tienen una tasa de glucólisis de hasta 200 veces más que las células normales para poder sostener esta replicación ilimitada, ¿no? Porque van a estar de energía. Y lo que se aprovecha clínicamente, justamente en las tomografías por emisión de positrones, ¿no? Las PET scan, para poder localizar los tumores. Entonces, este consumo excesivo de nutrientes es lo que se le conoce como el efecto Barbour, ¿no? Este efecto Barbour aprovecha, ¿no? Esta actividad para poder localizar tumores, ¿no? Gracias a las tomografías. También, ¿qué necesitamos o qué podemos utilizar? Podemos utilizar el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Que es justamente la señal química clave que secreta la célula tumoral. ¿Para qué? Para producir o inducir a la angiogénesis, ¿no? Entonces, eh, existen fármacos oncológicos, que son los fármacos o los anticuerpos monoclonales, ¿no? Que están diseñados exclusivamente para bloquear esta señal y entonces así matan de hambre al tumor. Bien. ¿Qué más les puedo hablar? Sobre la metástasis, ¿no? Que es ya la invasión. La metástasis es un proceso que requiere que la célula neoplásica modifique sus proteínas de adhesión, ¿no? Como por ejemplo perder las caderinas.
¿no? Y entonces se secretan enzimas llamadas metaloproteinasas. ¿Para qué? Para poder disolver la matriz extracelular y poder escapar y poder llegar a otro tejido. Bien, listo. Entonces, esta célula maligna es como, es un invasor, ¿no? Finalmente es un parásito eh, que se incrusta en un tejido sano y que luego, además de que no paga el alquiler, que mm, se come todos los nutrientes de las células, además invade, ¿no? Invade otros tejidos. ¿Por qué? Porque tiene autosuficiencia, ¿no? Tiene sus propios generadores, tiene insensibilidad, ¿no? Y muta y rompe todas las alarmas que la célula pueda crear, ¿no? Como la apoptosis, ¿para qué? Para que se siga reproduciendo, ¿no? Entonces, ¿y cómo consigue crecer e invadir? Gracias a la angiogénesis y a la metástasis. Bien, muy bien, chicos. Entonces hemos empezado viendo cómo las histonas se abrían, el núcleo, ¿no? Cómo mutan los oncogenes, cómo la célula maligna altera el comportamiento, ¿no? Pero cuando ustedes estén frente a un paciente real en el hospital, no verán proteínas en el microscopio, no van a ver un informe patológico o una tomografía que dice cosas como T2, N1, M0. ¿Qué significa? En realidad es el sistema TNM, ¿no? Es esta clasificación. Y esta clasificación TNM es el lenguaje universal de la oncología, ¿no? ¿Para qué? Para poder estadificar el cáncer, para predecir o tener pronósticos del paciente y decidir si se opera, si va a quimioterapia o si va a cuidados paliativos, no curativos, paliativos nada más. Entonces vamos a desglosar cada una de estas letras para comprender mejor lo que dice aquí. ¿Qué significa la T? Tumor primario, ¿no? Entonces evalúa en realidad el tamaño físico del tumor original y qué tanto ha invadido localmente los tejidos vecinos. Entonces puede ir desde T1, un tumor pequeño y localizado, hasta un T4, ¿no? Un tumor enorme que ya invadió estructuras críticas adyacentes como un cáncer de pulmón, que ya está perforando el corazón. La N viene de nódulos o ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, miren el dibujito que está ahí, ¿no? Las células malignas se desprenden y lo primero que van a colonizar son las estaciones de defensa del cuerpo, nuestros ganglios linfáticos regionales. Entonces, N0 significa que los ganglios están limpios. N1 o N2 o 3, según el órgano, significa que el cáncer ya saltó a los ganglios linfáticos. Y si ven un reporte con NX, significa que los ganglios no han podido ser evaluados. Bien. La M significa metástasis a distancia. La M vendría a ser el factor de pronóstico más crítico en realidad, ¿no? Porque nos dice si las células cancerosas ya usaron la carretera del torrente sanguíneo para invadir otros órganos, ¿no? Más lejanos. Y aquí solo hay dos opciones. M0, si no hay metástasis a distancia, entonces el tumor está contenido en su zona, o M1, el tumor ya viajó, por ejemplo, un cáncer de colon que ya se sembró, tumores secundarios, por ejemplo, en el hígado o en los pulmones, ¿no? Entonces, chicos, grábense esto, sí. La bioquímica nos explica la clínica. Si la célula maligna logró hacer angiogénesis, crear sus propios vasos, esta es la puerta de entrada para que el reporte del paciente pase de un estado M0 a un estado M1. Entonces, todo esto está conectado. Bien. Ahora, ya hemos llegado al final, ¿no? Hemos aprendido cómo nace el cáncer, desde el daño genético molecular, cómo se comporta invadiendo tejidos,
cómo se clasifica de acuerdo a este sistema TNM, ¿no? La pregunta para cerrar sería, ¿cómo usamos toda esta bioquímica para tratar y salvar al paciente, ¿no? Entonces existen estos 4 pilares de tratamiento, ¿no? Que es el estudio, el tratamiento y marcadores tumorales, ¿no? Antes de atacar necesitamos un mapa de guerra. ¿Quiénes nos dan este mapa? Las tomografías, las resonancias, ¿no? Que están viendo ustedes abajo. Bien, ¿por qué? Porque nos van a mostrar macroscópicamente dónde está el enemigo, ¿no? Pero los marcadores tumorales son moléculas, son proteínas, antígenos o enzimas que la célula maligna secreta a la sangre debido a su alteración metabólica. Ahora, midiendo estas sustancias en un simple examen de sangre, podemos también rastrear si el tumor está creciendo o si el tratamiento está funcionando. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Tenemos la radioterapia. ¿Qué cosa es la radioterapia? Es utilizar radiación ionizante de forma dirigida, ¿no? ¿Cómo funciona esto a nivel molecular? Va a producir un daño masivo, directo, irreparable en el ADN de qué? De esas células tumorales, ¿no? Las vamos a tratar de quemar. ¿Por qué? Porque vamos a romper los cromosomas, vamos a forzarlas a que se enciendan las vías de señalización de la apoptosis, ¿no? De que se mueran. Entonces tratamos de liquidar al tumor usando sus propios mecanismos de suicidios gracias a la radioterapia, ¿no? Otra alternativa es la quimioterapia, ¿no? Que son fármacos citotóxicos, sistémicos, que viajan por la sangre. ¿Para qué? Para destruir cualquier célula que se divida rápidamente, sana o enferma. ¿Y qué hacen? Los quimioterápicos bloquean la fase S, impidiendo la replicación del ADN o van a desestabilizar la fase de mitosis, ¿no? Alterando los microtúbulos. Entonces, mm, hoy en día ya no solamente estamos atacando a ciegas con quimioterapia convencional. Gracias a que conocemos justamente esta transducción de señales, se están diseñando terapias blanco dirigidas, que son las target therapy, ¿no? Y también se está sumando la inmunoterapia, ¿no? ¿Se acuerdan de la HER2? ¿No? Que es un receptor de membrana hiperactivo que vimos hace un momentito. En farmacología se creó la trastuzumab, ¿no? Este es un anticuerpo monoclonal que viaja y se va a acoplar exclusivamente a este HER2 y va a apagar toda la cascada de señalización. También hemos hablado en otra diapositiva del RAS, ¿no? Que era el interruptor molecular, pero que estaba mutado. Entonces, usamos, por ejemplo, inhibidores enzimáticos específicos para frenar su cascada de fosforilación, ¿no? También en la angiogénesis, ¿no? Para la angiogénesis usamos el bevacizumab, ¿no? Que es un fármaco que va a secuestrar la señal de esta angiogénesis y entonces le vamos a dejar al tumor sin vasos sanguíneos y lo vamos a matar de hambre, ¿no? Entonces, la farmacología le debe mucho a la bioquímica aplicada, ¿no? No podemos recetar un fármaco oncológico si no entendemos primero qué receptor, qué gen o qué vía de señalización celular estamos intentando reparar o apagar, porque aquí todo cobra sentido médico. Bien. Aquí les dejo una pequeña tabla, ¿no? Para ayudarles a mirar toda esto que hemos venido hablando, ¿no? Y cómo funciona ahora la farmacología moderna, ¿no? Y con esto, mis queridos chicos, cerramos oficialmente nuestra última clase del semestre. Ustedes me han permitido ir recorriendo, ¿no? A lo largo del semestre todas estas vías metabólicas y concluimos con esto, ¿no? Cómo el fármaco interactúa con una vía de señalización para poder salvar la vida de un paciente
Eh, y quiero aprovechar estos minutos finales para poderles agradecer profundamente a cada uno de ustedes. Ha sido, yo sé, un semestre bastante exigente, ¿no? Porque hay muchas siglas, enzimas, cascadas bioquímicas complejas, pero ver cómo logran conectar la teoría molecular con la práctica real, cuando hemos hecho los análisis de casos clínicos, eh, ha sido realmente para mí una recompensa, ¿no? Con aquellos con los que hemos jugado un poquito con las pizarras y ver cómo ustedes comprendían los mecanismos, para mí ha sido bastante gratificante, ¿no? Entonces, gracias por su atención, gracias por todas las preguntas, aquellos compañeros que se han acercado a hacerme alguna duda, a hacerme alguna pregunta, algo que no tenían claro. Gracias por no conformarse simplemente con memorizar, sino por entender realmente el mecanismo, tratar de buscar el porqué siempre, ¿no? Y yo espero que les sirva de base para próximos cursos, ¿no? Ya a estas alturas se han dado cuenta que la farmacología está íntimamente relacionada con la bioquímica, la fisiopatología también, ¿no? Entonces, les deseo simplemente, ¿no? Muchos éxitos. Recuerden siempre, chicos, que un gran médico no es solo aquel que simplemente se dedica a recetar, sino que el que entiende la vida a un nivel molecular para tomar las mejores decisiones, tanto diagnósticas como terapéuticas. Entonces, chicos, yo les deseo muchísimo éxito en su carrera y nada, un enorme agradecimiento por este gran ciclo académico. Y espero cruzarme en el hospital con mis futuros colegas. Entonces, un gran abrazo y mucha suerte en su examen. Eso es todo, chicos. Hemos terminado.